Saludos cordiales a todos los participantes del simposio de la investigación científica en el sector agrario. Mi nombre es Diego Atoche Aray. Soy investigador del programa de jóvenes investigadores asignado a la Estación Agraria Experimental de Pichanac. Ahora presentaré brevemente la investigación del artículo Agromorphological Characterization of Coffea arabica Plants Collection in Perú, que fue escrito en colaboración con otros autores. Bueno, este artículo fue preparado con los datos colectados en la Estación Experimental Agraria de Pichanaki, como ya mencioné, con colaboración con otros autores, y el artículo ha sido sometido a la revista Agronomy y actualmente se encuentra en proceso de revisión. Bueno, para comenzar, vamos a empezar hablando un poco de café. El café es el principal producto de exportación en el Perú y el país ocupa los primeros lugares en el ranking mundial de países exportadores de este producto. Las especies más cultivadas y distribuidas en el mundo son Coffea arábica y Canephora. En Perú, la mayoría de los cultivos son arábica. Las colecciones de germoplasma permiten la conservación y el mantenimiento de variedades de café. Y la información que es colectada de estas colecciones de germoplasma puede ser útil y puede ser usada en programas de mejoramiento genético. Una forma de obtener esta información en las colecciones de germoplasma es a través de la caracterización de los genotipos mediante rasgos agromorfológicos. Y para usar estos datos posteriormente para seleccionar genotipos y características con interés económico. Bueno, el objetivo de este estudio fue caracterizar la colección de germoplasma de café de la Estación Agraria Experimental de Pichanaki de Linía mediante características agromorfológicas. Bueno, esta colección está localizada en el distrito de Pichanaki, en la provincia de Chanchamayo, en la región de Junín, en la selva central. Y esta colección alberga 169 accesiones de café, de las cuales 154 fueron estudiadas mediante 14 rasgos agromorfológicos divididos en 3 grupos: características vegetativas, características relacionadas a la producción y características relacionadas a plagas y enfermedades. Estos dos grupos, las características relacionadas a producción y las características relacionadas a enfermedades y plagas, fueron enfatizadas por ser de interés económico. Bueno, después de la colección de datos, estos fueron analizados para la obtención de parámetros estadísticos, la obtención de parámetros de variación, tales como coeficiente de variación genotípica, fenotípica y ambiental, para obtener también el índice de variación y el coeficiente de heredabilidad. También se realizaron análisis de correlación con la correlación de Pearson, un análisis de agrupamiento usando el método de Tocher basado en las distancias o en la matriz de distancias de Mahalanobis. Y finalmente se realizó un análisis de componentes principales. Bueno, los primeros resultados están relacionados a los parámetros estadísticos y de variación. En esta tabla 1 se muestran estos parámetros para cada una de las características evaluadas. Se encontraron, bueno, antes de comenzar con esto, se encontraron diferencias significativas entre los genotipos para todas las variables. Los coeficientes de variación genotípica indican la presencia de diversidad entre las acciones de estudio. Así, mientras estos sean mayores o más grandes, tengan valores más altos, hay mayor variación, lo que es bueno para poder escoger variedades más divergentes o con rasgos superiores. En relación al índice de variación, valores próximos a 1 o mayores a 1 indican que la variación es principalmente causada por el genotipo y no por el ambiente. Y los valores mayores, y en relación a la heredabilidad, valores mayores a 80% indican que o aseguran que haya gano genético mediante la selección. Bueno, considerando esto, las características de producción de café, el porcentaje de granos vanos, el índice de rollo amarillo
y el índice de Broca se pueden considerar características promisoras para programas de selección y mejoramiento genético en la colección de germoplasma de café en Pichanac. Bueno, posteriormente fue evaluada la correlación de Pearson, y en esta figura se muestra la matriz con los coeficientes. En esta figura, valores más azules, más oscuros, son valores mayores próximos a +1 o -1, y valores en blanco son próximos a 0. Y bueno, los que están en rojo son valores significativamente o con significancia estadística. Bueno, aquí observamos que las correlaciones significativas, la mayoría de ellas se encuentran entre las características vegetativas, indicando que hay relación entre las características relacionadas a la producción de biomasa. Por otro lado, no se observaron correlaciones entre las características relacionadas a producción o enfermedades, ni enfermedades. Esto indica que la selección de alguna de estas características, producción de enfermedades, no afectará la selección de otras características en programas de mejoramiento genético. Siguiendo con el análisis de diversidad, fue realizado un análisis de agrupamiento por el método de Tocher usando la distancia de Mahalanobis, la matriz de distancia de Mahalanobis. Esta matriz se considera como las más ideales para el estudio de la divergencia y es una de las más usadas. El método de Tocher minimiza las distancias intragrupales y maximiza las intergrupales. Y bueno, con este método, las 154 accesiones fueron agrupadas en 17 grupos o clústeres, como podemos ver en esta tabla. Tenemos cada uno de los clústeres y las accesiones en cada uno de ellos, y la cantidad de accesiones en cada uno. Como vemos, el grupo 1 y el grupo 3 tienen, ahí se concentran la mayor cantidad de accesiones. Y también vemos una gran cantidad de grupos con pocos o apenas un genotipo. Y estos grupos pequeños muestran o indican la divergencia para estos genotipos. O sea, estas accesiones son divergentes o más diferentes. Y bueno, este patrón de apenas pocos grupos grandes y varios grupos pequeños es muy común. Ha sido observado por varios autores en el análisis de diversidad de café. Y bueno, con el resultado del agrupamiento, se realizó nuevamente la caracterización para todas las características analizadas. Así en esta figura, en la figura 2, tenemos a la izquierda los 17 grupos obtenidos mediante el análisis de agrupamiento y los promedios para cada una de las características. Nos vamos a enfocar a las características de producción y enfermedades. En relación a la producción, el grupo 13 y el grupo 14 presentarán los mejores o la mayor producción de café cerezo que los otros grupos. El grupo 15 presentó el mayor peso de 100 frutos. El grupo 12 presentó la menor o la pérdida más baja de granos vanos. Y en relación a enfermedades tenemos que el grupo 4, el grupo 6, el grupo 11, el grupo 13 fueron los menos susceptibles al arroyo amarillo o los más resistentes, tolerantes. El grupo 12, el más tolerante al minador. Y los grupos 8, 9, 10 y 16, los más tolerantes a la broca. Y bueno, estos grupos o estas accesiones pueden ser consideradas para futuros programas de mejoramiento genético y pueden usarlas como progenitores, ya que estas características son divergentes, como mencionado anteriormente. La variación entre ellas puede ser transmitida a través de las generaciones. Bueno, finalmente fue realizado el análisis de componentes principales y los resultados son mostrados en esta tabla 3, donde se muestra cada variable o cada característica analizada con los respectivos autovectores resultados del análisis. También el valor Eigen, la proporción acumulada de la variación, la proporción única y la proporción acumulada. Bueno, se eligieron 4 componentes principales porque sus valores Eigen
son mayores que 1. Bueno, y estos 4 componentes acumularon el 65% de la variación total de la colección de germoplasma, o sea, de las 154 accesiones. Pero la baja contribución de cada uno, por ejemplo, el componente 1 tiene una proporción o contribuye apenas con un 23%, el 2 con un 17%, el 3 con casi 16% y el 4 con 8%. Esta baja contribución de cada componente se puede ser atribuida o puede ser ocasionada por la baja correlación entre las variables, como vimos en la matriz de la correlación de Pearson. Bueno, y para cada variable para cada componente hay una característica que contribuye más. Para el componente 1 fue la distancia entre nudos, para el componente 2 fue la longitud de las ramas productivas, para el componente 3 fue la producción de café, cerezo y la incidencia al arroyo, y para el 4 la broca. Bueno, y estas variables explican la mayor parte de la variación entre las accesiones. Posteriormente, con los datos del análisis de componentes principales, se realizó un análisis gráfico mostrado en esta figura. Este análisis respalda los resultados del agrupamiento mostrado anteriormente, donde se ve la formación de grupos grandes, del grupo 1, del grupo 3, diferenciado de los otros grupos pequeños, y también se ven grupos pequeños divergentes, alejados de la mayoría de los grupos. Bueno, estos grupos pequeños encerrados en círculos rojos, como podemos ver en la imagen, son de las accesiones con características de interés comercial, o alta producción o resistencia a enfermedades. Y bueno, y se resalta nuevamente que estas están más alejadas y que son divergentes del resto de las otras accesiones. Y bueno, finalmente, la caracterización agromorfológica de las 154 accesiones de la colección de germoplasma de café mostró una gran diversidad fenotípica y reveló genotipos potenciales o con potencial para programas de mejoramiento genético por sus características ideales de producción y tolerancia a enfermedades. Bueno, por otro lado, programas de mejoramiento genético que usen estos resultados pueden ser de especial interés o importancia para la región de la selva central, en donde los productores no tienen acceso a asistencia técnica o infraestructura o acceso a otras variedades, lo que provoca la baja producción y alta incidencia a enfermedades, lo que disminuye o ocasiona pérdidas económicas para ellos. Entonces, el uso de estos resultados para el desarrollo de variedades para la región puede ser muy útil para estos productores. Finalmente, quiero agradecer a Linea, al programa de jóvenes investigadores y a los otros autores de este artículo.